Llevé el teléfono de mi marido a reparar. El técnico amigo de la familia me apartó y dijo: «Cancela todas las tarjetas y cambia las cerraduras inmediatamente». Confundida pregunté: «¿Qué ocurre?». Me mostró la pantalla y encontré unos mensajes programados que revelaban que mi esposo de 41 años planeaba mi muerte para quedarse con nuestra fortuna de 2 millones de euros. Mi nombre es Elena Ferrer y tengo 66 años. Durante 4 décadas he sido la esposa de Rafael Ferrer, uno de los dentistas más respetados de Valencia. Juntos criamos a 3 hijos en nuestra hermosa casa en el barrio de El Carmen, viendo cómo crecían, se casaban y nos convertían en abuelos. Trabajé como bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Valencia durante 37 años antes de jubilarme. Rafael sigue ejerciendo 3 días a la semana, aunque constantemente habla de retirarse definitivamente. Somos, según todos los indicios, una pareja normal, acomodada, segura. Aquella mañana de octubre, Rafael ya había salido hacia su consulta. La noche anterior había estado inquieto paseándose por la cocina revisando su teléfono repetidamente. Cuando le pregunté qué le preocupaba, me dedicó esa sonrisa ensayada que le había visto usar con pacientes nerviosos y dijo: «Solo un problema con la facturación de la clínica. Nada de qué preocuparse, Elena». Hacía tiempo que había aprendido a no insistir cuando Rafael usaba ese tono. Nuestro matrimonio se había construido sobre una base de respeto mutuo y límites cuidadosamente mantenidos. Él se encargaba de las finanzas, yo del hogar. Él tomaba las grandes decisiones, yo las hacía llevaderas. Funcionaba. Siempre había funcionado. La pantalla de su móvil llevaba rota 1 mes. «La arreglaré pronto», decía siempre. Decidí sorprenderlo y llevarlo yo misma al taller de electrónica de Mateo Sánchez, ubicado entre una cafetería y una librería de segunda mano en la calle Colón. El tipo de establecimiento local que sobrevive por su reputación y relaciones personales. Mateo había estado arreglando los dispositivos de nuestra familia durante 15 años. Su hija había estado en mi club de lectura. Su esposa me trajo sopa cuando tuve neumonía hace 3 inviernos. Era como sucede en comunidades pequeñas, casi familia. La campanilla sonó cuando entré. Mateo levantó la vista de un portátil desarmado con las gafas de lectura colocadas sobre su cabeza calva. «Señora Ferrer, ¿qué le trae por aquí el móvil de Rafael?», dije sosteniendo el dispositivo. «La pantalla lleva rota 1 mes. Él dice que lo traerá, pero ya sabes los hombres». Mateo rió esa risa cómplice de exasperación compartida. «Déjemelo. Debería tenerlo listo para las 4. ¿Cuál es la contraseña?». Recité los 6 dígitos. El cumpleaños de la madre de Rafael. Un código que había usado para todo desde que lo conocía. Simple, predecible. Rafael no era un hombre que abrazara la complejidad. Perfecto. Le llamaré cuando esté listo. Pasé el día como cualquier otro. Clase de yoga los martes por la mañana en el centro comunitario. Almuerzo con Pilar, mi amiga de 30 años que habló del divorcio de su hija, con el tipo de resignación cansada que viene de ver a tus hijos cometer los errores que predijiste. Compras. Compré lubina para la cena, el tipo salvaje que Rafael prefería. Cara, pero valía la pena por la forma en que le hacía sonreír. La llamada llegó a las 15:30. «Señora Ferrer, soy Mateo. El teléfono está arreglado, pero…». Hizo una pausa, y en esa pausa sentí que algo cambiaba. «¿Podría venir? Hay algo que necesito mostrarle. ¿Hay algún problema con la reparación? No, la pantalla está perfecta. Solo venga, por favor. Y venga sola». Había conocido a Mateo durante 15 años. Nunca había escuchado ese tono en su voz. Cuidadoso, casi asustado. El viaje de regreso a la calle Colón me tomó 12 minutos. Los conté. Cuando tienes 66 años has aprendido a reconocer los momentos antes de que todo cambie. Tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo acepte. Mateo me esperaba junto a la puerta. La cerró detrás de mí y volteó el letrero a cerrado, y me condujo a la trastienda donde hacía las reparaciones. El teléfono de Rafael descansaba sobre el banco de trabajo con la pantalla brillante e intacta. Elena dijo, y el uso de mi nombre de pila confirmó lo que ya sabía. Esto era personal ahora, no un asunto de negocios. Necesito que escuches con atención. Cancela las tarjetas de crédito. Cambia las cerraduras de tu casa hoy. Ahora mismo. La habitación se inclinó ligeramente. Me aferré al borde del banco de trabajo. ¿De qué estás hablando? Cuando estaba transfiriendo datos para probar la nueva pantalla, encontré algo en sus mensajes. Mensajes programados. La mandíbula de Mateo trabajaba. Casi no lo miro.
Ojalá no lo hubiera hecho. Pero una vez que vi... Dios, Elena, necesitas ver esto. Tomó el teléfono, lo desbloqueó con el código que le había dado y abrió la aplicación de mensajería. Luego navegó hasta una función que ni siquiera sabía que existía. Mensajes programados configurados para enviarse automáticamente en fechas y horas futuras. Había 7 todos dirigidos al mismo número, todos programados para enviarse durante los próximos 3 meses. Mateo me entregó el teléfono. Lo siento mucho. Leí el primer mensaje, luego el segundo. Para el tercero tuve que sentarme. Los mensajes eran de Rafael para alguien llamado L. No eran cartas de amor, nada tan simple. Eran instrucciones logísticas clínicas aterradoramente detalladas. La póliza de seguro de vida está en la caja fuerte. Combinación 32-18807. El beneficio por muerte es de 750.000 euros. La firma de Elena está registrada en la compañía. No cuestionarán nada. He estado documentando sus problemas de memoria con el doctor Navarro. Ha confirmado que muestra signos tempranos de demencia. Esto establece un patrón si alguien hace preguntas después. El testamento deja todo a los niños, pero yo soy el albacea. Controlaré la distribución. Una vez que se resuelva la sucesión, podremos acceder a todo sin sospechas. 6 meses, tal vez 8. Recuerda, el duelo es esperado. Interpretaré al viudo devastado. La comunidad me apoyará. Nadie cuestiona a un hombre que ha perdido a su esposa de 40 años. Mi visión se estrechó hasta un túnel. El teléfono se sentía pesado en mis manos, como si pesara más de lo que cualquier objeto tenía derecho a pesar. Me desplacé hasta el último mensaje programado para enviarse dentro de 3 meses a partir de hoy. Está hecho. El funeral fue ayer. Todo salió según lo planeado. Te veré en Valencia la próxima semana. El apartamento está listo. Nuestra nueva vida comienza ahora. La fecha de ese mensaje final era el 12 de enero dentro de 3 meses. En la mente de Rafael, en cualquier cálculo que hubiera hecho de mi tiempo restante en la Tierra, yo estaría muerta para el 12 de enero. Mateo estaba hablando, sus palabras viniendo de algún lugar lejano. No sé quién es L. No sé qué está planeando, pero estos mensajes... Elena está documentando tu muerte antes de que suceda. Está planeando algo. Levanté la vista hacia él. La cara de Mateo estaba pálida, sus manos temblaban ligeramente. Me había conocido durante 15 años. Había arreglado mi portátil cuando accidentalmente descargué un virus. Me había ayudado a transferir fotos de mis nietos a mi tableta. Me había enseñado a usar FaceTime durante la pandemia. Y ahora me estaba mostrando pruebas de que mi esposo de 41 años planeaba matarme. ¿Se lo has dicho a alguien más? Mi voz sonaba extraña. ¿Demasiado tranquila? No. Dios, no. Te llamé inmediatamente. Mateo se pasó una mano por la cara. Tenemos que llamar a la policía. Ahora mismo. No repetí, y esta vez había acero en mi voz. Me puse de pie, me estabilicé contra el banco de trabajo y miré a Mateo Torres con todo el peso de mis 66 años detrás de mi mirada. Si llamamos a la policía ahora, ¿qué tenemos? Mensajes en un teléfono. Dirá que eran borradores, bromas, ficción que estaba escribiendo. Es un dentista respetado. Yo soy una bibliotecaria jubilada. Él ha estado diciendo a la gente que tengo problemas de memoria. ¿A quién crees que creerán? Mateo abrió la boca, la cerró. Sabía que yo tenía razón. Miré de nuevo el teléfono, los mensajes que trazaban mi muerte como una cita con el dentista. Clínico programado, inevitable. Necesito copiar esto, dije. Todo. Y luego necesito que repares este teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Puedes hacer eso, Elena? ¿Qué vas a hacer? Pensé en Rafael paseándose por la cocina anoche revisando su teléfono. Había estado revisando estos mensajes, asegurándose de que todavía estuvieran en cola, planeando mi asesinato con el mismo cuidado que usó para planear nuestras vacaciones a Mallorca el verano pasado. Voy a averiguar quién es. L, dije en voz baja. Voy a averiguar exactamente qué está planeando, y luego voy a asegurarme de que el único funeral que ocurra en enero sea el de su reputación. Mateo me miró fijamente. Luego lentamente asintió y sacó su propio teléfono. Tomaré capturas de pantalla. Las enviaré a mi correo electrónico encriptado. Evidencia. Mientras fotografiaba cada mensaje, me obligué a leerlos nuevamente, a ver más allá del shock y el terror y concentrarme en lo que revelaban. Rafael había estado planeando esto durante meses. Había sentado las bases con nuestro médico de familia, haciéndome parecer inestable.
Había revisado nuestras finanzas, nuestros seguros, nuestra planificación patrimonial. Había encontrado a alguien esta misteriosa L para ayudarlo, o quizás para escaparse con ella después. Y había estado tan seguro, tan confiado en el éxito, que había programado mensajes para enviar después de mi muerte una línea de tiempo de triunfo. Había cometido un error crucial, sin embargo, un pequeño error arrogante que los hombres como Rafael siempre cometían. Me había subestimado. Había mirado a su esposa de 66 años con sus clases de yoga y clubes de libros y cenas de lubina y visto a alguien fácil de borrar. Había olvidado que las bibliotecarias son investigadoras que sabemos cómo encontrar información, cómo rastrear conexiones, cómo construir casos a partir de hechos dispersos. Había olvidado que las mujeres de mi edad no sobrevivimos tanto tiempo siendo ingenuas. Mateo terminó de fotografiar los mensajes y me devolvió el teléfono. ¿Y ahora qué? Ahora arregla esta pantalla maravillosamente, dije. Y cuando Rafael la recoja mañana dile que todo funcionó perfectamente. Sin pérdida de datos, sin problemas. ¿Y tú? Voy a casa a preparar la cena, y luego voy a descubrir cada secreto que mi marido ha estado guardando. Salí de esa tienda de reparación a la tarde de octubre. El sol se ponía sobre el Mediterráneo pintando el agua de rojo dorado. Hermoso, engañoso como 41 años de matrimonio que habían ocultado un complot de asesinato bajo su tranquila superficie. Rafael me quería muerta antes del 12 de enero. Iba a llevarse una decepción. Cociné la lubina esa noche con el tipo de precisión que viene de la memoria muscular. 4 minutos de cada lado, terminar con limón y eneldo espárragos asados como acompañamiento. Me moví por nuestra cocina con sus azulejos blancos que yo había elegido y las ollas de cobre que la madre de Rafael nos había regalado como regalo de bodas, y me sentí como una extraña en mi propia vida. Rafael llegó a casa a las 18:15, exactamente como lo había hecho durante 41 años. Escuché su llave en la cerradura, el patrón familiar de sus pasos en el pasillo. Apareció en la puerta de la cocina todavía con su bata dental blanca y sonrió. Algo huele maravilloso, dijo, y besó mi mejilla. Sus labios se sentían como hielo contra mi piel. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, mi voz firme, nivelada, la voz que había perfeccionado durante 4 décadas de matrimonio. Largo, la señora Rodríguez. Necesitaba un tratamiento de conducto. Y ya sabes cómo habla. Aflojó su corbata. Ese pequeño gesto de llegar a casa que había visto miles de veces. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Esta era la prueba. Dejé la espátula y me volví para mirarlo. Llevé tu teléfono a donde Mateo. Terminará las pruebas finales durante la noche para que puedas recogerlo mañana. Observé su rostro, busqué el parpadeo de pánico, el estrechamiento alrededor de sus ojos. Alguna señal de que recordara lo que estaba escondido en ese teléfono, nada. Su sonrisa no vaciló. Oh, maravilloso. Gracias, querida. Sigo queriendo hacerlo. Se movió hacia el refrigerador, sacó una cerveza. Mateo hizo su trabajo habitual de calidad perfecto, como siempre dije, y me volví hacia la lubina. No sospechaba. Había planeado mi asesinato con tanta confianza que nunca se le ocurrió que el teléfono podría traicionarlo. O quizás simplemente había olvidado esos mensajes programados escondidos en una función que asumió que nunca descubriría. Arrogancia. Sería su caída. Cenamos en la mesa solo nosotros dos en el comedor que una vez albergó a 5. Rafael habló sobre un nuevo asistente dental que había contratado, sobre la decepcionante temporada del Valencia CF, sobre la próxima visita de nuestro hijo Miguel para el Día de Todos los Santos. Conversación normal, cómodas mentiras envueltas en la rutina de 41 años. En realidad, dijo Rafael dejando su tenedor, he estado pensando en los días festivos. Tal vez deberíamos tener a todos aquí este año. Toda la familia podría ser nuestra última gran reunión antes. Se detuvo, hizo un gesto vago. Antes de qué, pregunté, aunque se estaba formando hielo en mi estómago. Antes de que nos hagamos demasiado viejos para esta casa grande, dijo suavemente. He estado pensando que deberíamos reducir. Quizás un apartamento, menos mantenimiento. Extendió la mano por la mesa, palmeó mi mano. Y honestamente, Elena, he estado preocupado por ti. Las escaleras, tu memoria últimamente. Creo que algo más pequeño podría ser mejor. Mi memoria. Estaba sentando las bases incluso durante la cena, argumentando mi incompetencia, mi declive. ¿A cuántas otras personas les había contado cuánto tiempo llevaba construyendo esta narrativa? Mi memoria está bien, dije en voz baja.
Por supuesto que lo está esa sonrisa condescendiente. Solo quiero lo mejor para ti, para nosotros. Después de la cena, Rafael se retiró a su estudio, una habitación en la que rara vez entraba su dominio de revistas dentales y registros financieros. Limpié la cocina con la misma precisión que había usado para cocinar. Y luego subí a nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio. Lo miré con nuevos ojos. La cama matrimonial que habíamos compartido durante 41 años. Las fotografías en la cómoda. Nuestra boda. Los niños a varias edades. Nietos. Las gafas de lectura de Rafael en la mesita de noche. Mis novelas de misterio apiladas junto a la lámpara. ¿En qué lado de la cama dormiría L una vez que yo estuviera muerta? Me senté en el pequeño escritorio en la esquina, abrí mi portátil y comencé a buscar. Encontrar a L no sería fácil. Una sola inicial no proporcionaba ninguna pista, pero Rafael era una criatura de hábito y los hábitos dejaban patrones. Comencé con su correo electrónico. Había conocido su contraseña durante años, los mismos dígitos que su teléfono el cumpleaños de su madre. Nunca se había molestado en ocultar sus cuentas de mí. ¿Por qué lo haría yo? Era solo Elena, su esposa complaciente que nunca gritaba, nunca cuestionaba. Su bandeja de entrada no reveló nada inusual. Correos electrónicos de la práctica dental, confirmaciones para horarios de té en el campo de golf, boletines de empresas de inversión. Me desplacé hacia atrás 3 meses, 6 meses buscando cualquier cosa dirigida a alguien con un nombre con L. Nada. Revisé su carpeta de enviados, sus elementos eliminados, su spam. Pasaron las horas. Abajo escuché la puerta del estudio de Rafael abrirse sus pasos dirigiéndose a la cocina para su taza de té nocturna. La casa se asentó en sus sonidos familiares a mi alrededor y seguí buscando. A las 11:00 encontré el primer hilo. Estaba en una carpeta que casi me perdí, etiquetada como gestión de práctica. Enterrado entre correos electrónicos legítimos sobre programación y suministros, había un mensaje de hace 3 meses dirigido a alguien llamado L. Herrera. El contrato está listo para tu revisión. Una vez que esto esté finalizado, podemos seguir adelante con la sociedad. He adjuntado los estados financieros que solicitaste. Como puedes ver, la práctica es bastante rentable, más que suficiente para ambos. Sociedad. L. Herrera no era una amante. Al menos no solo una amante. Esto era un negocio. Abrí el archivo adjunto. Era un estado financiero detallado de la práctica dental de Rafael, pero los números no coincidían con lo que me había mostrado en nuestros impuestos. La práctica valía casi 2 millones de euros, el triple de lo que había creído. Y había una anotación al final. Calendario de liquidación de activos. Enero 2025. Enero, el mes en que se suponía que yo moriría. Mis manos temblaron mientras buscaba más correos electrónicos de L. Herrera. Había 7 más, cada uno cuidadosamente escondido en esa carpeta inocua. La historia emergió como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro. L. Herrera Laura Herrera era una consultora de negocios que Rafael había contratado hace 6 meses. Los correos electrónicos eran profesionales al principio, discutiendo la valoración de la práctica y los posibles compradores, pero para el tercer correo electrónico el tono había cambiado. Aprecio tu discreción con respecto a los aspectos personales de esta transición. Como discutimos una ruptura limpia de tu situación actual, hará que la venta y la reubicación sean mucho más simples. Estoy deseando nuestro nuevo arreglo. Situación actual. Se refería a mí. Y luego, en un correo electrónico de agosto, he reservado el apartamento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 2 habitaciones vista al mar como solicitaste. Podemos cerrar tan pronto como tus asuntos aquí estén resueltos. Adjunto las fotos del listado. Creo que aprobarás. Hice clic en el archivo adjunto. Un apartamento de lujo, todo mármol blanco y ventanas del suelo al techo con vistas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 2 millones de euros según el precio de lista, para ser comprado con el dinero de la práctica de Rafael y presumiblemente mi seguro de vida. Tomé capturas de pantalla de todo, me las envié por correo electrónico a una dirección que Rafael no conocía. Luego borré mi historial de navegación. Era pasada la medianoche cuando finalmente me metí en la cama junto a mi marido. Ya estaba dormido, roncando suavemente, un brazo extendido sobre mi almohada. Me acosté en la oscuridad y lo escuché respirar. ¿Cuántas noches habíamos dormido así? ¿Cuántas mañanas me había despertado a su lado? Cómo nunca había visto lo que yacía bajo la superficie,
O lo había visto y simplemente había optado por no mirar. A la mañana siguiente conduje hasta la Biblioteca Pública de Valencia, donde había trabajado durante 37 años. Conocía cada rincón de ese edificio, cada recurso, cada base de datos de investigación. Más importante aún, conocía a la gente. Elena Carmen Alonso, la jefa de referencia, levantó la vista de su escritorio con genuino placer. «¿Qué te trae por aquí?» «Ya nos extrañas, no puedo alejarme», dije sonriendo. «Carmen, necesito un favor. Necesito investigar a alguien, pero necesito que se haga discretamente». La expresión de Carmen se agudizó. Había trabajado conmigo durante 20 años. Sabía cuándo algo estaba mal. «Ven a mi oficina». Le conté una versión de la verdad, que sospechaba que Rafael estaba planeando algo financiero, posiblemente vendiendo su práctica, posiblemente planeando irse, que necesitaba información sobre su socia comercial. No mencioné el asesinato. Todavía no. Esa verdad era demasiado grande, demasiado imposible de expresar en voz alta. Laura Herrera, repitió Carmen escribiendo en su computadora. Veamos qué podemos encontrar. Lo que encontramos durante las próximas 3 horas fue condenatorio. Laura Herrera tenía 42 años. Era consultora de negocios especializada en adquisiciones de prácticas médicas. Había trabajado en una docena de ventas de prácticas en los últimos 5 años. Estaba basada en Madrid, pero viajaba con frecuencia. Estaba divorciada sin hijos, y según su perfil de LinkedIn, recientemente se había mudado a Valencia para supervisar una importante nueva adquisición. «¿Está aquí?», pregunté. Muy local, Carmen hizo clic en los registros de propiedades. Compró un apartamento en el centro hace 6 meses, en la ciudad de las artes y las ciencias, con vista al puerto. Pagó en efectivo 800.000 euros. ¿De dónde sacaría una consultora de negocios ese tipo de dinero? Carmen debió haber visto la pregunta en mi cara. ¿Quieres que profundice más? Por favor. Para el mediodía, Carmen había rastreado la historia financiera de Laura Herrera a través de registros públicos y registros profesionales. La mujer se estaba ahogando en deudas. Su negocio anterior había fracasado espectacularmente hace 2 años, dejándola con préstamos pendientes y acreedores. El apartamento de Valencia había sido comprado a través de una empresa fantasma y el dinero, los ojos de Carmen se ensancharon al encontrar esto, había sido transferido desde una cuenta perteneciente a la práctica dental de Rafael. Elena, dijo Carmen cuidadosamente, esta mujer parece estar malversando fondos de la práctica de tu marido. O terminé yo, él la está financiando voluntariamente. Rafael le había dado a Laura Herrera 800.000 euros. Le había prometido un apartamento de lujo en la ciudad de las artes y las ciencias. Estaba planeando vender su práctica por 2 millones y desaparecer con ella en enero. Y lo único que se interponía en su camino era yo. Hay algo más, dijo Carmen bajando la voz. Encontré registros judiciales. Laura Herrera fue investigada por fraude a ancianos en Madrid hace 3 años. Un cliente la acusó de manipularlo para que cediera sus activos. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Pero Elena tiene un patrón. Fraude a ancianos. Yo tenía 66 años. Rafael tenía 68. ¿Qué tan estúpido cree que soy?, susurré. ¿Qué está siendo estafado? Él cree que está planeando mi muerte, pero ella está planeando la suya. Miré a Carmen, las piezas encajando en su lugar. Él le está dando dinero, haciéndome parecer incompetente para justificar el asesinato, probablemente escribiendo un testamento que le deja todo a ella a través de algún arreglo. Y una vez que yo esté muerta y él me haya matado, ella lo tiene a él. Sería un asesino. Ella podría controlarlo todo. La cara de Carmen se había puesto pálida. Elena, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. ¿Y decirles qué? Que mi marido podría estar planeando algo basado en mensajes programados y transferencias financieras que podrían tener todas explicaciones inocentes. Negué con la cabeza. Necesito más. Necesito pruebas de lo que están planeando. Necesito saber exactamente cómo pretende matarme. ¿Cómo lo harás? Mi teléfono sonó. El número de Rafael. Contesté, mi voz tranquila. Hola, Elena, ¿dónde estás? La voz de Rafael estaba tensa con algo que no pude identificar. Ira, miedo en la biblioteca. ¿Por qué necesito que vengas a casa ahora? Tenemos un visitante. ¿Quién? Hubo una pausa. El doctor Navarro pasó porque estabas demasiado ansiosa para ir a la consulta. Aceptó una breve visita domiciliaria para revisar la evaluación cognitiva que dice que tiene archivada. La habitación se inclinó. No he tenido una evaluación cognitiva.
Sí la has tenido. El mes pasado, ¿no lo recuerdas? Su voz adoptó ese tono condescendiente. Elena, esto es exactamente lo que nos preocupa. Por favor, ven a casa. El doctor Navarro está esperando. Colgó. Miré el teléfono. Carmen me estaba observando su rostro lleno de miedo y simpatía. Está falsificando registros médicos, dije lentamente. Está involucrando a nuestro médico de familia en esto, creando documentación de mi supuesta demencia. Está construyendo su caso ahora mismo. Elena, si voy a casa, el doctor Navarro me examinará. Rafael lo habrá entrenado sobre qué buscar, qué documentar. Creará un rastro de papel que muestra que soy incompetente. Me puse de pie, mis piernas inestables. Y una vez que ese rastro exista cuando muera, nadie lo cuestionará. Solo una tragedia. Una mujer con demencia, tal vez un accidente, tal vez se confundió con sus medicamentos. Así era como planeaba hacerlo. No violencia, no nada que dejara evidencia, solo un lento y documentado declive que haría que mi muerte pareciera inevitable. Esperada triste, pero no sospechosa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen. Pensé en Rafael esperando en casa con el doctor Navarro. Pensé en Laura Herrera en su apartamento del centro comprado con el dinero de mi marido. Pensé en esos mensajes programados contando regresivamente hasta mi muerte. Voy a ir a casa, dije, y voy a hacer esa evaluación cognitiva y voy a aprobarla perfectamente. Y luego voy a averiguar cada detalle de su plan y voy a desmantelarlo pieza por pieza. Recogí mi bolso, me dirigí a la puerta. Carmen, necesito que sigas investigando. Todo lo que puedas encontrar sobre Laura Herrera, cada caso en el que ha trabajado, cada cliente que ha tenido. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto, pero Elena, ten cuidado. He sido cuidadosa durante 66 años. Dije, es hora de ser algo más. Conduje a casa por calles otoñales, pasando el puerto donde los turistas fotografiaban la ciudad de las artes y las ciencias, pasando la cafetería donde Rafael y yo solíamos desayunar los domingos. Todo se veía igual, hermoso, normal. Todo era una mentira. El Mercedes plateado del doctor Navarro estaba estacionado en nuestra entrada. Aparqué junto a él, revisé mi apariencia en el espejo retrovisor. Ordenada, compuesta, completamente sana. Entré en mi casa para encontrar a mi marido y mi médico, esperando en la sala de estar, y en la mesa de café entre ellos había una carpeta etiquetada Evaluación Cognitiva, Elena Ferrer. Rafael me sonrió. Ahí estás, querida. El doctor Navarro tiene algunas preocupaciones que le gustaría discutir. Por supuesto, dije, y me senté en la silla frente a ellos. Y mientras el doctor Navarro abría esa carpeta llena de resultados de pruebas falsificados, me di cuenta de algo que Rafael había olvidado en su cuidadosa planificación. Había pasado 37 años como bibliotecaria. Sabía cómo investigar, cómo documentar, cómo construir un caso hermético, y había pasado 41 años como su esposa. Conocía sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Me había hecho invisible al subestimarme. Ahora esa invisibilidad sería mi mayor arma. Bien, Elena, comenzó el doctor Navarro sacando una serie de papeles. Tu marido te trajo el mes pasado para algunas pruebas cognitivas de rutina. ¿Recuerdas eso? Lo miré a los ojos y mentí con 41 años de práctica detrás de mí. La evaluación cognitiva del doctor Navarro estaba diseñada para hacerme fallar. Vi eso inmediatamente en la forma en que las preguntas estaban estructuradas. La forma en que Rafael me observaba con anticipación apenas contenida esperando que tropezara. ¿Qué año es, Elena? 2024. 8 de octubre para ser exactos. Martes. Está usando la corbata azul que su esposa le regaló por su cumpleaños el mes pasado. Estuve en la fiesta y usted cenó lubina anoche porque puedo olerla en su aliento cuando se inclina hacia adelante. El doctor Navarro parpadeó. A su lado la mandíbula de Rafael se tensó casi imperceptiblemente. La evaluación continuó durante 40 minutos. Respondí cada pregunta. Perfectamente recité cadenas de números hacia atrás. Y hacia adelante dibujé carátulas de relojes con manecillas precisas, nombré objetos, recordé listas. Fui educada, aguda, innegablemente competente. Bueno, dijo finalmente el doctor Navarro cerrando su carpeta con un golpe decisivo. Tu función cognitiva parece completamente normal hoy, Elena. Tal vez hubo un error en las pruebas anteriores. Tal vez no hubo pruebas anteriores, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. El rostro de Rafael permaneció cuidadosamente neutral, pero vi que sus manos se aferraban al reposabrazos de su silla. Elena comenzó. Estás confundida.
No, Rafael, no lo estoy, me volví hacia el doctor Navarro. Doctor, nunca he estado en su consulta para pruebas cognitivas. Nunca he tenido una cita para detección de demencia, y sin embargo tiene una carpeta con mi nombre que contiene resultados falsificados. Me gustaría mucho saber cómo sucedió eso. La cara del doctor Navarro se sonrojó. Señora Ferrer, puedo asegurarle que estos registros son genuinos. Son falsos. Me puse de pie, caminé hacia la mesa de café y tomé la carpeta. Esto está fechado el 12 de septiembre. El 12 de septiembre estaba en Barcelona en una conferencia de bibliotecas. Tengo recibos de hotel, registros de asistencia a conferencias y fotografías con colegas. No estaba en ningún lugar cerca de su consulta. Había verificado las fechas esa mañana en la biblioteca revisando mi calendario, mis extractos de tarjetas de crédito. Había sabido que Rafael habría creado algún tipo de rastro de papel y había necesitado probar que era ficción. Debe haber algún error, dijo el doctor Navarro, pero su voz había perdido su autoridad. Ahora estaba mirando a Rafael. Confusión y el primer indicio de preocupación cruzando sus rasgos. Sí, estuve de acuerdo. Ha habido un error, uno deliberado. Abrí la carpeta. Saqué los formularios de evaluación. Estos ni siquiera son sus formularios, doctor. El membrete está ligeramente equivocado. La dirección dice consulta 240, pero su práctica está en la consulta 204. Lo sé porque he estado allí una docena de veces a lo largo de los años. Alguien creó estos documentos, pero no fueron lo suficientemente cuidadosos. Rafael se puso de pie abruptamente. Elena, creo que necesitas descansar. Obviamente estás alterada. No estoy alterada. Estoy lúcida. Posiblemente por primera vez en años me volví hacia el doctor Navarro. Doctor, mi marido le pidió que creara registros médicos falsos o los creó él mismo y planeó que usted los validara. Yo no. El doctor Navarro estaba balbuceando ahora, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Creo que ha habido un grave malentendido, Rafael. Quizás deberíamos discutir esto en privado. Esa es una excelente idea, dijo Rafael con suavidad, moviéndose hacia la puerta. Elena, ¿por qué no descansas arriba mientras el doctor Navarro y yo resolvemos esto? No, la palabra salió más dura de lo que había pretendido. No voy a ninguna parte. De hecho, doctor, creo que debería irse ahora, y creo que debería considerar muy cuidadosamente lo que dice sobre esta visita, porque los registros médicos falsos son un delito grave. El doctor Navarro prácticamente huyó. Escuché su Mercedes arrancar el chirrido de grava cuando retrocedió demasiado rápido de nuestra entrada. Rafael y yo nos quedamos en la sala de estar enfrentándonos a través de 41 años de matrimonio. Elena, dijo finalmente, su voz adoptando un tono razonable mesurado. Sé cómo se ve esto, pero tienes que entender. Estoy preocupado por ti. He estado preocupado durante meses. Tu memoria, tu confusión. Levanté una mano. Ambos sabemos que no estoy confundida. Ambos sabemos exactamente lo que está pasando aquí. Algo cambió en su rostro. La máscara de preocupación se deslizó solo por un momento y vi debajo de ella frío cálculo, irritación por un plan que había salido mal. ¿Qué es exactamente lo que crees que está pasando?, preguntó en voz baja. Creo que estás planeando declararme incompetente para poder controlar nuestros activos. Creo que estás involucrado con alguien llamada Laura Herrera. Creo que... Su mano salió disparada y agarró mi muñeca. No lo suficientemente fuerte como para doler, pero lo suficientemente fuerte como para sorprender. En 41 años Rafael nunca me había agarrado. Has estado revisando mis cosas, dijo, y su voz era diferente ahora, más fría. Mis correos electrónicos, mis archivos. Tus cuentas desbloqueadas, corregí liberando mi muñeca. Nunca te molestaste en ocultar nada porque nunca pensaste que yo miraría. Me has subestimado. Claramente dio un paso atrás, se pasó una mano por el pelo. Cuando me miró de nuevo, la máscara estaba de vuelta en su lugar, pero más delgada, ahora transparente. Muy bien, hablemos honestamente. Sí estoy planeando vender la práctica. Sí, Laura me está ayudando. Nos hemos vuelto cercanos. No estaba seguro de cómo decírtelo. ¿Cómo decirme que estás planeando dejarme? ¿O cómo decirme que estás planeando matarme primero? Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. La cara de Rafael se puso blanca, luego se sonrojó de ira. Eso es una locura, dijo, pero su voz vaciló. Yo nunca... 12 de enero, dije. Esa es la fecha en tus mensajes programados. Los que le dices a Laura L., como la llamas, que el funeral ha terminado y tu nueva vida está comenzando. Los he leído todos, Rafael. Cada palabra. Se sentó pesadamente en el sofá con la cara entre las manos.
Durante un largo momento no habló. Cuando finalmente levantó la vista había lágrimas en sus ojos. Nunca quise que lo descubrieras así, dijo en voz baja. Elena, lo siento mucho, pero tienes que entender. He sido infeliz durante años, décadas tal vez. Este matrimonio, esta vida me ha estado asfixiando. Laura me hace sentir vivo de nuevo. Fueron las lágrimas lo que más me sorprendió. Parecían reales. Tal vez lo eran. Quizás realmente creía su propia justificación. Entonces vete, dije. Consigue un divorcio. No necesitas matarme para estar con ella. No es tan simple, se frotó los ojos, y ahora su voz adoptó una cualidad suplicante. La práctica, la casa, todo lo que hemos construido son todos bienes conjuntos. Un divorcio me destruiría financieramente. La práctica vale 2 millones de euros, Elena. He trabajado toda mi vida para eso. No puedo regalar la mitad. ¿Entonces preferirías matarme por ello? No. Dios, no. Nunca. Se detuvo. Pareció reconsiderar. Los mensajes no eran serios. Eran fantasías, juegos de rol. Laura y yo solo estábamos. No sentí que algo se rompía dentro de mí. Algún último hilo de la mujer que había sido. No me insultes con más mentiras. Sé sobre el apartamento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Los 800.000 euros que ya le has dado. Su historial de fraude a ancianos. Lo sé todo. La cara de Rafael se endureció. Si lo sabes todo, entonces, sabes que no puedes detener esto. Soy ejecutor del testamento. Yo controlo las decisiones médicas si te vuelves incompetente. Y con los registros del doctor Navarro, puedo declararte incompetente cuando yo elija. No tienes poder aquí, Elena. Nunca lo tuviste. El doctor Navarro no respaldará registros falsos ahora. No después de hoy. No lo hará. Rafael sonrió y era una sonrisa terrible. Ha sido mi amigo durante 20 años. Jugamos al golf juntos. Nuestras esposas son amigas, y él es quien enfrentará consecuencias por esos registros falsificados, no yo. Le diré que los encontraste, que los creaste tú misma como parte de tu demencia. Prueba de que estás delirante paranoica. ¿A quién crees que protegerá? ¿Su reputación o la tuya? La verdad me golpeó como agua fría. El doctor Navarro se protegería a sí mismo, lo que significaba proteger la historia de Rafael. Los había acorralado a ambos y ahora no tendrían más remedio que redoblar la apuesta. Y si intentas decírselo a alguien más, continuó Rafael poniéndose de pie ahora, moviéndose hacia mí con esa misma calma medida que usaba con pacientes difíciles, te ingresaré para evaluación. Detención psiquiátrica 72 horas mínimo. Y cuando salgas y sales tendrás un historial psiquiátrico para acompañar tu declive cognitivo. Nadie creerá nada de lo que digas. Tenía razón. El sistema lo creería a él, el respetado dentista, por encima de mí. Especialmente con registros médicos falsificados y un compromiso psiquiátrico a los que señalar. Había cometido un error táctico. Lo había enfrentado demasiado pronto. Antes de que tuviera pruebas irrefutables, antes de que hubiera construido un caso lo suficientemente fuerte como para resistir su contraataque. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora Rafael miró su reloj. Ahora tengo una llamada que hacer. Luego vamos a sentarnos y discutir esto como adultos racionales. Vamos a llegar a un acuerdo sobre cómo termina este matrimonio en paz amigablemente. O hago la llamada para que te evalúen. Tu elección, Elena. Salió de la habitación, su teléfono ya en su mano. Escuché que la puerta de su estudio se cerraba. Me quedé en nuestra sala de estar temblando de rabia y miedo, y la terrible comprensión de que lo había subestimado tan gravemente como él me había subestimado a mí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Encontré algo urgente. Puedes venir a la biblioteca, no llames. Solo ven. Miré hacia el estudio de Rafael. Detrás de esa puerta cerrada estaba haciendo su llamada. A Laura, al doctor. Navarro, a alguien más en esta conspiración. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, la voz de Rafael venía desde la puerta del estudio. Fuera, dije. No hemos terminado de hablar. Sí lo estamos por ahora, encontré sus ojos. Dijiste que tengo una opción. La estoy tomando. Me voy. Si sales por esa puerta, entonces, ¿qué? Me internarás adelante. Inténtalo. Pero les diré todo, Rafael. Sobre Laura Herrera. Sobre el dinero que le has dado. Sobre los mensajes programados que planean mi muerte. Veamos de quién cree en la historia. Era un farol. Lo sabía. Probablemente él también lo sabía. Pero me compró tiempo.
Salí de mi casa, me metí en mi coche y me alejé. En el espejo retrovisor vi a Rafael parado en la puerta, su teléfono presionado contra su oreja, mirándome partir. La tarde de octubre se había vuelto gris, nubes rodando desde el Mediterráneo. Venía lluvia. Podía olerla en el aire. Twist 1 en la biblioteca. Carmen me estaba esperando en su oficina, su rostro pálido. ¿Qué encontraste?, pregunté. Giró la pantalla de su computadora hacia mí. En ella había un artículo de noticias de El País fechado 8 meses atrás. Propietario de clínica dental, encontrado muerto en aparente suicidio. Socia comercial bajo investigación. Leí el artículo con creciente horror. El doctor Javier Ruiz, un dentista de Madrid, había sido encontrado muerto en su casa, un aparente suicidio por sobredosis de medicamentos. Su socia comercial, una consultora llamada Laura Herrera, había estado bajo investigación por irregularidades financieras, pero nunca fue acusada. La práctica había sido vendida poco después, sus activos liquidados. «Hay más», dijo Carmen en voz baja, haciendo clic en otro artículo. 2 años antes de eso, otro dentista en Sevilla. El mismo patrón. Laura Herrera como consultora. Muerte súbita, práctica liquidada. Ese caso fue considerado un accidente. Monóxido de carbono en su garaje. ¿Cuántos?, susurré. 3 que puedo encontrar. Tal vez más. Las manos de Carmen estaban temblando. Ella ha hecho esto antes. Encuentra profesionales exitosos, hombres mayores, los ayuda a planear algún tipo de estrategia de salida y luego mueren. Y cada vez ella se aleja con una fortuna y sin cargos presentados. 3 hombres, todos muertos, todos considerados suicidio o accidente. Todos después de asociarse con Laura Herrera. Rafael no lo sabe, dije lentamente. Él cree que la está usando. Él cree que van a matarme y huir juntos. Pero ella está planeando matarlo a él también. Después de que él me mate, tal vez incluso hacer que parezca un homicidio-suicidio. Esposo culpable, esposa muerta, trágico final. Tienes que advertirle. ¿Por qué debería? Las palabras salieron amargas. Él está planeando asesinarme. Tal vez ella debería matarlo a él primero. Elena no. Tienes razón, presioné mis manos contra mis sienes tratando de pensar. Si él muere, todo se complica. Investigaciones de seguros, batallas por la herencia y nuestros hijos. Me detuve. Nuestros hijos. Miguel, Isabel y Sofía. 3 adultos que quedarían devastados por la muerte de su padre, que heredarían todo, que nunca sabrían que su padre había planeado asesinar a su madre a menos que yo pudiera probarlo. Necesito hablar con Laura Herrera, dije. Cara a cara. Eso es una locura. Es peligrosa. Ha matado al menos a 3 personas. Nunca ha sido atrapada, lo que significa que es cuidadosa, calculadora. No arriesgará a exponerse haciendo nada contra mí. Directamente agarré mi bolso. ¿Dónde vive? Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero Elena confía en mí, sé lo que estoy haciendo. No lo sabía. No realmente. Pero me había quedado sin tiempo para una planificación cuidadosa. Rafael estaba haciendo sus movimientos y yo necesitaba hacer los míos más rápido. El apartamento de Laura Herrera estaba en un edificio de almacén reconvertido con vistas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Todo ladrillo expuesto y ventanas del suelo al techo, el tipo de lugar que gritaba dinero. Dinero que había obtenido de mi marido. Toqué el timbre de su apartamento. Sin respuesta. Lo intenté de nuevo. Sí, su voz llegó a través del intercomunicador, suave y cultivada. Señorita Herrera, mi nombre es Elena Ferrer. Creo que conoce a mi marido Rafael. Me gustaría hablar con usted. Una larga pausa, luego suba. 4º piso. El ascensor subió lentamente, dándome tiempo para cuestionar cada decisión que me había llevado aquí. Pero las puertas se abrieron, y allí estaba ella, esperando en su puerta. Laura Herrera era hermosa, no de la manera obvia. Tenía 42 años, con canas en su pelo oscuro y líneas alrededor de los ojos. Pero había algo magnético en ella, una inteligencia en su mirada que reconocí inmediatamente. Era una depredadora y era muy buena en lo que hacía. Señora Ferrer, dijo haciéndose a un lado para dejarme entrar. La estaba esperando. El apartamento estaba mínimamente amueblado, pero era caro. Paredes blancas, muebles modernos, esa vista millonaria hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Me esperaba Rafael, me llamó esta mañana. Está preocupado por usted. Dice que ha estado actuando de forma paranoica, revisando sus cosas, haciendo acusaciones. Sirvió 2 copas de vino, me ofreció una. No la tomé.
Está preocupado de que pueda estar experimentando demencia temprana. Qué conveniente para ustedes dos. Laura sonrió y dejó el vino. No juguemos, Elena. Ambas somos mujeres inteligentes. Usted sabe lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Voy a detenerla. A ambos. No lo hará. Se sentó en el sofá blanco, cruzó las piernas con elegancia. Porque no puede probar nada. Esos mensajes programados, Rafael dirá que eran una broma. Un juego que estábamos jugando. El dinero, inversiones comerciales. Los registros médicos falsos, culpará al doctor Navarro. Afirmará que fue engañado. Todo puede ser explicado. Has hecho esto antes. 3 veces al menos. 3 hombres muertos. Coincidencias trágicas, su sonrisa no vaciló. Investigada y absuelta cada vez. Porque soy muy cuidadosa, Elena. Y muy paciente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que entiendas tu situación. Laura se inclinó hacia adelante. Rafael está planeando matarte. Está comprometido ahora. Su práctica está bajo contrato. El dinero ha sido transferido. Nuestra vida en Ciudad de las Artes y las Ciencias está arreglada. Pero aquí está lo que él no sabe. No lo necesito. Nunca lo hice. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Rafael cumplió su propósito. Me dio acceso a sus activos. Puso todo en marcha. Pero una vez que estés muerta, él se convierte en un pasivo. Un asesino con conciencia culpable, un hombre que podría quebrarse bajo presión, que podría confesar. Se puso de pie, caminó hacia la ventana con vistas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que esto es lo que va a suceder. Rafael te va a matar, sea cual sea el método que haya planeado, sea cual sea la forma que haya elegido. Y luego, lleno de remordimiento, se va a suicidar. Trágico homicidio-suicidio. La práctica será liquidada para liquidar el patrimonio, y yo como su socia comercial y consultora, facilitaré esa liquidación por una tarifa sustancial. Estás loca. Soy práctica. Y te estoy dando una opción. Se volvió para mirarme. Trabaja conmigo. Ayúdame a probar que Rafael está planeando matarte. Iremos a la policía juntas. Tú la esposa preocupada, yo la socia comercial inquieta. Lo entregaremos, salvaremos tu vida y él irá a prisión. La práctica todavía tendrá que venderse, pero estarás viva para beneficiarte de ella. ¿Quieres que traicione a mi marido? Quiero que sobrevivas. Laura se acercó más, su voz bajando. Y a cambio dividirás conmigo los ingresos de la venta de la práctica. 1 millón de euros para ti, 1 millón para mí. Tú vives. Yo recibo mi pago. Rafael va a prisión. Todos ganan excepto Rafael, por supuesto. La miré fijamente. Esta mujer que había matado a 3 hombres y ahora me ofrecía un pacto con el diablo. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque no tienes otra opción. Rafael va a matarte, Elena. Pronto. Tal vez esta semana. Tal vez esta noche. Tu única oportunidad es actuar primero conmigo. Caminó más cerca, su voz bajando. O puedes intentar detenerlo solo y terminar siendo otra estadística trágica. Otra mujer mayor con demencia que accidentalmente tomó una sobredosis de sus medicamentos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rafael. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Ven a casa. Laura me vio leerlo. Se está impacientando, haciendo su movimiento. ¿Qué va a hacer Elena? ¿Te asocias conmigo por amor o vuelves a casa con tu marido y corres tu suerte? Miré a esta mujer que había matado a 3 hombres, que estaba planeando matar a mi marido, que me ofrecía supervivencia a cambio de traición. Y me di cuenta de que en algún momento en las últimas 48 horas había entrado en una trampa que no tenía buenas salidas. Necesito tiempo para pensar, dije. Tienes hasta medianoche. Después de eso llamo a Rafael y le digo que viniste aquí, que lo sabes todo, que necesita actuar inmediatamente. La sonrisa de Laura era fría. Elige sabiamente, Elena. Tu vida depende de ello. Salí de ese apartamento bajo la lluvia de octubre, mi teléfono vibrando con otro mensaje de Rafael. Elena, por favor, ven a casa. Estoy preocupado por ti. Tenía 8 horas hasta medianoche. 8 horas para decidir si confiar en una asesina en serie o enfrentar a mi marido asesino sola. 8 horas para averiguar cómo sobrevivir a un juego donde ambos jugadores me querían muerta. No fui a casa. En cambio, conduje al único lugar de Valencia donde podía pensar con claridad, el jardín del Turia. La lluvia había parado, dejando la noche de octubre fría y nítida. Me senté en un banco frente al agua y traté de organizar el caos de las últimas 48 horas en algo parecido a un plan.
Rafael me quería muerta por dinero y libertad. Laura quería a Rafael muerto por dinero y seguridad. Ambos creían que yo era prescindible, ingenua, fácil de manipular o eliminar. Ambos estaban equivocados. Mi teléfono sonó. Miguel, mi hijo mayor. Casi no contesté, pero el instinto de una madre es difícil de ignorar. Mamá, ¿dónde estás? Papá me llamó. Está preocupadísimo. Estoy bien, Miguel. Solo necesitaba un poco de aire. Dice que has estado actuando raro, paranoica. La voz de Miguel llevaba el tono cuidadoso que la gente usa cuando creen que están hablando con alguien inestable. Mencionó algo sobre registros médicos falsos. Mamá, ¿te sientes bien? Así que Rafael ya estaba trabajando en los niños, sembrando semillas, construyendo su narrativa. Miguel, necesito que me escuches con mucho cuidado. Tu padre te está mintiendo. Mamá, no. Escucha, está planeando algo terrible. Encontré evidencia. Evidencia de que ahora Miguel sonaba realmente preocupado. No por mí, sino por mi estado mental. Mamá, papá dice que has estado revisando sus cosas, haciendo acusaciones sobre su socia comercial. Está realmente preocupado por ti. Todos lo estamos. Isabel y Sofía están en camino desde Madrid. Estarán ahí esta noche. Creemos que quizás deberías ver a alguien, un especialista. Papá encontró un muy buen centro. Un centro, las palabras salieron planas. Quiere internarme. No internarte, solo evaluarte. Mamá, suenas como si no fueras tú misma. Cerré los ojos. Este era el plan B de Rafael. Si no podía matarme silenciosamente, me internaría. Y una vez que estuviera encerrada, medicada, declarada incompetente, podría hacer lo que quisiera con nuestros bienes, nuestra vida. Y cuando finalmente muriera en ese centro, o después, nadie lo cuestionaría. Miguel, el 12 de septiembre. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué septiembre? ¿Dónde estaba una pausa? No lo sé. ¿Por qué? Porque tu padre tiene registros médicos que afirman que estuve en la consulta del doctor Navarro haciendo pruebas cognitivas ese día. Pero en realidad estaba en Barcelona en una conferencia de bibliotecas. Tengo pruebas, recibos, fotos, registros de asistencia. Alguien creó documentos falsos, Miguel. Alguien está tratando de hacerme parecer incompetente cuando no lo soy. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿por qué haría papá eso? Porque está planeando dejarme. Hay una mujer llamada Laura Herrera. Le ha dado 800.000 euros. Está vendiendo su práctica y necesita declararme incompetente para poder controlar todo sin un divorcio desordenado. Eso es... La voz de Miguel se apagó. Eso es una locura, mamá. ¿Lo es? ¿O explica todo lo que ha estado sucediendo? El comportamiento secreto de tu padre, la repentina preocupación por mi memoria, la presión para reducir, para simplificar nuestras finanzas. Otra pausa. Más larga esta vez. Le preguntaré al respecto. No, la palabra salió más afilada de lo que pretendía. Miguel, por favor, no le digas que hablamos de esto. Todavía no. Solo ven a Valencia. Mira la evidencia que tengo. Luego decide qué creer. Mamá, si lo que estás diciendo es cierto. Es verdad. Y es peor de lo que sabes, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Yo... suspiró. Está bien, iré. Pero llevaré a Isabel y Sofía conmigo. Todos nos sentaremos juntos y lo resolveremos. Gracias. Terminé la llamada antes de que pudiera oír mi voz quebrarse. El sol se estaba poniendo sobre el Turia, pintando el agua de rojo y dorado, hermoso y frío como todo lo demás en mi vida últimamente. Tenía 3 horas hasta la medianoche. 3 horas hasta que el ultimátum de Laura expirara. Necesitaba un plan que no implicara confiar en una asesina en serie o enfrentar el plan de asesinato de mi marido sola. Llamé a Carmen. Necesito todo lo que encontraste sobre Laura Herrera. Todo. Y necesito que me ayudes con algo más. Lo que sea. Necesito documentar todo. Cada correo electrónico, cada transferencia financiera, cada pieza de evidencia. Necesito que esté organizado, fechado, con referencias cruzadas, y necesito que se haga en las próximas 2 horas. Elena, ¿qué estás planeando? Estoy planeando sobrevivir. Trabajamos en la oficina de Carmen. La biblioteca silenciosa a nuestro alrededor después del cierre. Carmen imprimió correos electrónicos, registros financieros, artículos de noticias sobre las víctimas anteriores de Laura. Escribí una línea de tiempo detallada de todo lo que había sucedido, cada descubrimiento, cada amenaza. Lo organizamos todo en una carpeta. Evidencia que contaba una historia completa. Una historia de una mujer luchando por su vida contra 2 depredadores.
Esto es suficiente para ir a la policía, dijo Carmen mirando los documentos reunidos. No, no lo es. Todo aquí puede explicarse. Los correos electrónicos son correspondencia comercial. Las transferencias de dinero son inversiones. Los mensajes programados son según Rafael bromas. Laura nunca fue acusada en esas otras muertes. Cerré la carpeta. Necesito algo irrefutable. Una confesión. Una acción tan claramente criminal que nadie pueda negarla. ¿Cómo consigues eso haciéndoles creer que han ganado? A las 9:00 llamé a Laura Herrera. Lo haré, dije. Tu plan. Trabajaré contigo, pero quiero garantías. Ven a mi apartamento. Discutiremos los términos. No. Un lugar público. La cafetería en la Plaza de la Reina. 10:00. Una pausa. Está bien, ven sola. No fui sola. Carmen me siguió a distancia sentándose en una mesa separada con su portátil lista para documentar lo que sucediera. Laura llegó exactamente a las 10:00, deslizándose en la cabina frente a mí. Pidió un capuchino, sonrió a la camarera como si fuéramos viejas amigas teniendo una charla agradable. Así que has decidido ser inteligente, dijo. He decidido mantenerme con vida. No es lo mismo. Lo suficientemente cerca sacó una carpeta notablemente similar a la que había creado con Carmen. He documentado todo. Las transferencias financieras de Rafael hacia mí, los registros médicos falsos, los mensajes programados. Tengo copias también. Me los mostró pensando que me divertiría. Hombre arrogante. ¿Esperas que crea que lo traicionarás? Ya lo estoy traicionando. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente para aceptar ayuda. Deslizó la carpeta a través de la mesa. Esto es todo lo que la policía necesitará. Vamos juntas mañana por la mañana. Les decimos que ambas descubrimos el plan de Rafael. 2 testigos creíbles. Lo arrestarán de inmediato. Miré la carpeta. Era completa, condenatoria, casi demasiado perfecta. Y después de que lo arresten, pregunté. Después de que me contrates para ayudar a liquidar la práctica, recibo mi tarifa por el trabajo que ya he hecho. Tú obtienes el resto. Ambas salimos limpias, excepto por los 3 hombres que mataste. Su sonrisa no vaciló. No maté a nadie. 3 hombres murieron. No tuve nada que ver. Sin evidencia, sin cargos, sin conexión. Y si intentas hacer una conexión, tendrás que explicar cómo sabes sobre ellos, lo que significa explicar cómo has estado investigándome, lo que te hace parecer paranoica e inestable. Se inclinó hacia adelante. Acéptalo, Elena. Soy tu mejor opción, tu única opción. ¿Qué te hace pensar que no iré a la policía yo misma ahora mismo? Porque no eres estúpida. Sabes que no te creerán sin pruebas. Y para cuando reúnas esas pruebas estarás muerta, revisó su reloj. Hablando de eso, mi plazo ha pasado. Has tomado tu decisión al venir aquí. Así que vamos. Su teléfono vibró. Lo miró y su expresión cambió ligeramente. Un estrechamiento alrededor de los ojos. ¿Qué es?, pregunté. Rafael. Está preguntando dónde estoy. Tecleó una respuesta, dejó el teléfono. Se está poniendo nervioso, haciendo movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? Del tipo que terminan contigo muerta. Probablemente esta noche. Me está pidiendo que vaya a tu casa. Dice que necesita ayuda con algo. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que está planeando hacerlo esta noche, Elena, y me quiere allí para ayudar a prepararlo para que parezca un accidente. La cafetería de repente se sentía demasiado fría, demasiado expuesta. A través de la ventana podía ver la Plaza de la Reina, los peatones nocturnos, el mundo normal, siguiendo con sus asuntos mientras mi vida oscilaba sobre el filo de una navaja. Entonces llamamos a la policía, ahora dije, y decirles que tu marido le envió un mensaje de texto a su socia comercial. Eso no es un crimen. Laura se puso de pie. No nos atenemos al plan. Mañana por la mañana vamos juntas con la evidencia. Esta noche te quedas en algún lugar seguro. Un hotel. No vayas a casa. Él sabrá que algo está mal. Deja que lo sepa. Deja que entre en pánico. Los hombres en pánico cometen errores. Recogió su carpeta. Te veré en la comisaría de policía mañana por la mañana. 9:00 en punto. No llegues tarde y no hagas nada estúpido. Se fue antes de que pudiera responder, desapareciendo en la noche de octubre. Carmen se materializó a mi lado. Lo conseguiste. Saqué el pequeño dispositivo de grabación de mi bolso, una grabadora digital que había pedido prestada de la colección de audiolibros de la biblioteca. Cada palabra. Confesó trabajar con Rafael. Confirmó su plan de matarme.
Eso es diferente, guardé la grabadora en mi bolsillo, pero es un comienzo. ¿Qué ahora? Ahora voy a casa. Ella dijo que Rafael está planeando algo esta noche, lo que significa que necesito estar allí para detenerlo y documentarlo. Me puse de pie, recogí mis cosas. Carmen, si me sucede algo, si no te llamo antes de medianoche, lleva esa carpeta a la policía. Cuéntales todo. No me gusta esto. A mí tampoco. Pero tengo 66 años y estoy cansada de ser subestimada. Por Rafael, por Laura, por todos los que piensan que la edad te hace débil. Le toqué el hombro. Gracias por todo. Conduje a casa por calles que se habían vuelto desconocidas, amenazantes. Cada coche detrás de mí podría estar siguiéndome. Cada sombra podría albergar peligro. Pero había pasado 41 años en esa casa y no iba a dejar que el miedo me echara de mi propio hogar. El coche de Rafael estaba en la entrada. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz en la cocina. Me senté en mi coche un momento revisando mi teléfono. Un mensaje de Miguel. Estamos en camino. Deberíamos llegar a las 11. Papá dice que no nos esperes despierta. Dice que necesitas descansar. Descanso. Otra palabra para inconsciencia, vulnerabilidad. Le envié un mensaje. No vengan a la casa. Encuéntrenme en la comisaría de policía mañana por la mañana, 9:00 AM. Traigan a Isabel y Sofía. Es importante. Luego salí del coche y caminé hacia mi casa. La puerta principal estaba abierta. Entré, mis sentidos agudizados, consciente de cada sonido, cada sombra. Rafael, llamé, en la cocina querida. Lo encontré en la mesa, una botella de vino abierta, 2 copas servidas. Me sonrió cuando me vio. Esa misma sonrisa que había visto 10,000 veces antes. Cálida, familiar, mortal. Estaba preocupado, dijo. Me alegro de que estés en casa. ¿Lo estás? Por supuesto, señaló el vino. Siéntate, por favor. Necesitamos hablar. Miré las copas. El vino era mi favorito. Un Rioja de La Rioja. Caro, una botella que guardábamos para ocasiones especiales. ¿Qué estamos celebrando?, pregunté sin moverme. No estamos celebrando. Estamos resolviendo las cosas. Tomó su copa, bebió un sorbo. Sé que has estado asustada, Elena, confundida. Sé que encontraste algunas cosas que te preocuparon, pero puedo explicarlo todo. Si tan solo te sentaras y escucharas. Me quedé de pie. ¿Dónde está Laura? Su mano se tensó en la copa. Laura, tu socia comercial, la mujer a la que le has dado 800,000 euros. La mujer con la que planeas escapar después de que yo esté muerta. ¿Dónde está Elena, por el amor de Dios? ¿No viene? Le enviaste un mensaje, le pediste que viniera a ayudarte, pero no respondió porque ha terminado contigo, Rafael. Ella consiguió lo que quería, y ahora estás solo con una esposa que lo sabe todo y un plan de asesinato que se está desmoronando. Rafael dejó su copa muy cuidadosamente. Cuando me miró, la máscara había desaparecido por completo. Sin calidez, sin pretensiones, solo frío cálculo. ¿Cuánto sabes realmente?, preguntó. Todo. Los mensajes, el dinero, la historia de Laura, los 3 hombres que mató. Tu plan para hacer que mi muerte parezca un accidente. Saqué mi teléfono, lo sostuve en alto. Y lo he grabado todo. Evidencia, prueba suficiente para enviarte a prisión por conspiración para cometer asesinato. Estás fanfarroneando. Lo estoy, reproduje la voz de Laura desde la grabadora en mi bolso. Él está planeando hacerlo esta noche, Elena, y me quiere allí para ayudar a prepararlo para que parezca un accidente. La cara de Rafael se puso blanca, luego roja. Se puso de pie y vi sus manos temblar de rabia o miedo. No podía decir cuál. Lo has arruinado todo, dijo en voz baja. 41 años y lo has arruinado todo en 2 días. ¿Yo lo arruiné? Tú planeaste asesinarme. Planeaba ser libre, golpeó su mano sobre la mesa haciendo que las copas de vino saltaran. Libre de este matrimonio sofocante, esta vida aburrida, esta prisión de responsabilidad. Laura me ofreció una salida, una nueva vida. Y tú, me señaló su dedo temblando, tú no podías simplemente aceptarlo. Tenías que investigar, interferir, arruinarlo todo. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Todavía planeas matarme aquí esta noche con tus hijos en camino? Eso lo detuvo. Los niños. Llamé a Miguel, le conté todo. Viene aquí con Isabel y Sofía. Estarán aquí dentro de la hora. Una mentira, pero útil. Y he enviado todas las pruebas a mi abogado y a la policía. Ya no puedes silenciarme, Rafael. Se acabó. Me miró fijamente y vi el cálculo en sus ojos, sopesando opciones, evaluando rutas de escape, tratando de encontrar una manera de salvar su plan. Luego sus hombros se hundieron, se sentó de nuevo, tomó la copa de vino,
La vació. «¿Crees que eres tan inteligente?», dijo en voz baja. «Pero no entiendes lo que has hecho. Laura no ha terminado conmigo. Ha terminado con ambos. Esos otros hombres no murieron porque ella quería dinero. Murieron porque se convirtieron en pasivos amenazas, y ahora ambos lo somos». Un escalofrío me recorrió la columna. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que Laura Herrera no deja cabos sueltos. Y nosotros somos cabos sueltos, Elena. Ambos. Ella tiene evidencia contra mí, y ahora tiene evidencia de que tú sabes sobre ella. No puede dejar que ninguno de los dos hable con la policía, así que ella...». La ventana de la cocina se hizo añicos. Caí al suelo instintivamente, vidrio lloviendo a mi alrededor. Rafael se sumergió bajo la mesa. Por un momento solo hubo silencio y el sonido de nuestra respiración irregular, luego pasos en el porche trasero lentos, medidos, acercándose a la puerta. Los ojos de Rafael se encontraron con los míos a través del suelo de la cocina. Y en ese momento vi un terror genuino allí. Terror que coincidía con el mío. «Está aquí», susurró. «Dios, ayúdanos. Está aquí». Twist 2. El picaporte de la puerta trasera giró lentamente. Ya no estábamos lidiando con una estafadora o con alguien que trabajaba a través de la manipulación y documentos falsificados. Estábamos lidiando con una asesina que había decidido eliminar a sus testigos. Y estaba entrando. La puerta trasera se abrió lentamente y Laura Herrera entró en mi cocina como si fuera suya. Estaba usando guantes cuero negro y no llevaba nada visible. Pero su presencia llenó la habitación con una fría amenaza. «Los dos de pie», dijo con calma. Lentamente Rafael y yo nos levantamos del suelo vidrio, crujiendo bajo nuestros zapatos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi mente estaba clara, cristalina. Este era el momento para el que me había estado preparando, incluso si no lo sabía. «Laura», comenzó Rafael. «Puedo explicar. Me enviaste 6 mensajes esta noche», interrumpió moviéndose más adentro de la cocina. «Mensajes desesperados rogándome que viniera a ayudarte a manejar a Elena. Me convertiste en cómplice de asesinato, Rafael. Lo pusiste por escrito. ¿Realmente pensaste que ignoraría esa responsabilidad? Nunca quise...». «Por supuesto que no. Nunca piensas más allá de tus necesidades inmediatas. Por eso eres un criminal terrible», miró a Elena. «Y tú tan inteligente, grabando nuestra conversación, reuniendo evidencia, jugando a ser detective. Deberías haber ido a la policía inmediatamente. En vez de eso viniste a casa a confrontarlo. Error fatal. La policía tiene todo», dije. «Si algo nos sucede...». «No, no lo tienen. Estás fanfarroneando». «Puedo saberlo», Laura sonrió. «Querías más evidencia primero. Querías atraparlo en el acto, obtener una confesión. Es el instinto de una bibliotecaria. Completar la investigación antes de sacar conclusiones. Tenía razón y lo sabía. La carpeta todavía estaba con Carmen. La grabación en mi bolso. Nada había sido entregado a la policía todavía. «Entonces, ¿cuál es tu plan?», pregunté forzando mi voz a permanecer firme. «Matarnos a ambos. Esos son 2 asesinatos, Laura. Mucho más difícil de explicar que un accidente. No cuando es un homicidio-suicidio», se movió hacia la botella de vino en la mesa. «Esposo angustiado planeando matar a su esposa es atrapado por ella. Forcellén. Él la apuñala, tomó el cuchillo del mostrador, el que había usado para cortar limones para la cena. Y luego, abrumado por la culpa, se quita la vida. Trágico final para un matrimonio de 41 años. Todo el vecindario hablará de ello durante años. Investigarán», dijo Rafael, su voz temblando. «Encontrarán las transferencias financieras, la evidencia. Evidencia que proporcionaré yo misma». Laura dejó el cuchillo. Nos miró a ambos. Como la preocupada socia comercial que intentó advertir a Elena sobre el estado mental en declive de su marido, su paranoia, sus fantasías violentas, puso el cuchillo a un lado, nos miró a ambos. «He hecho esto antes. Sé cómo construir una narrativa. La pregunta es, ¿cuál de ustedes muere primero?». Estaba jugando con nosotros, disfrutándolo, y me di cuenta de algo crucial. Laura Herrera era más peligrosa cuando pensaba que había ganado. «Has cometido un error», dije en voz baja. Laura se rió. «Lo he hecho, sí. Asumiste que vine a casa sola esta noche. Asumiste que no le dije a nadie a dónde iba. Saqué mi teléfono, lo sostuve para que pudiera ver la pantalla. He estado en una llamada abierta con Carmen Alonso en la Biblioteca Pública de Valencia durante los últimos 20 minutos. Lo ha escuchado todo, cada palabra que has dicho». La sonrisa de Laura vaciló solo por un segundo, pero fue suficiente. «Estás mintiendo».
Lo estoy, presioné el botón del altavoz. Carmen, ¿estás ahí? Estoy aquí. Elena, la voz de Carmen, llenó la cocina delgada pero clara a través del altavoz del teléfono. Y lo he grabado todo. La cara de Laura se puso blanca, luego se sonrojó de rabia. Se movió hacia mí rápidamente tratando de arrebatarme el teléfono. Le lancé el café caliente de mi taza directamente a la cara. Twist 3. Laura gritó tambaleándose hacia atrás, sus manos yendo a sus ojos. Rafael se lanzó hacia el cuchillo en el mostrador, pero llegué allí primero, barriéndolo lejos de ambos. Fuera, le dije a Rafael. Puerta principal ahora. Corrimos por la sala de estar, pasando 41 años de fotografías familiares y muebles cuidadosamente elegidos. Salimos por la puerta principal a la noche de octubre. Detrás de nosotros escuché a Laura recuperándose, maldiciendo, estrellándose por la cocina. Las manos de Rafael temblaban demasiado para manejar sus llaves de auto. Ella nos matará. No lo hará. No ahora. No con testigos y grabaciones. Le agarré el brazo. Pero necesitamos llegar a la comisaría de policía ahora mismo antes de que huya. Entramos en su auto. Sus manos estaban temblando demasiado para conducir, así que conduje algo que no había hecho con Rafael en el asiento del pasajero en años. Volamos por las calles de Valencia hacia la comisaría de policía en la calle Bailén. Y llamé a Carmen. ¿Están los policías realmente en camino?, pregunté. En camino a tu casa. Los llamé en el momento en que Laura admitió planear un asesinato. Han estado escuchando la grabación. La voz de Carmen estaba sin aliento. Elena, estás a salvo casi. Encuéntranos en la comisaría. Trae todo. La comisaría de policía de Valencia estaba iluminada como un faro. Entré en el estacionamiento y prácticamente caímos del auto. Dentro, el sargento de guardia levantó la vista alarmado por nuestra apariencia desaliñada. Necesitamos reportar un intento de asesinato, dije. Y una conspiración y fraude, y tenemos evidencia. En cuestión de minutos nos encontrábamos en una sala de interrogatorios. En 1 hora Carmen llegó con la carpeta y las grabaciones. En 2 horas la inspectora Lucía Morales estaba revisando todo lo que habíamos recopilado con una expresión de creciente asombro. Señora Ferrer, dijo cuidadosamente, me está diciendo que su marido conspiró con Laura Herrera para asesinarla, y luego ella intentó matarlos a ambos cuando descubrieron el complot. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Encontré su mirada. Y tengo pruebas de todo. Rafael estaba sentado a mi lado con la cabeza entre las manos. Cuando la inspectora le pidió que confirmara mi historia, simplemente asintió. Quería salir del matrimonio, dijo en voz baja. Conocí a Laura hace 6 meses. Era tan vibrante, llena de vida. Me hizo sentir joven de nuevo. Cuando sugirió que podría liquidar la práctica, comenzar de nuevo, salté a la oportunidad. Me miró y había lágrimas en sus ojos. Pero nunca quise matarte, Elena. Lo juro que eso fue idea de Laura. Dijo que era la única manera que un divorcio me destruiría financieramente, que nunca aceptarías un acuerdo. Siguió presionando, planeando, y yo seguí adelante porque soy un cobarde. Así que los mensajes programados, preguntó la inspectora Morales. Laura los escribió. Dijo que eran solo una fantasía, un juego. Nunca pensé que ella realmente... Su voz se quebró. Nunca pensé que nada de esto sucedería realmente. Era una mentira o media mentira. Rafael me había querido muerta. La evidencia era clara. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias, estaba tratando de trasladar toda la culpa a Laura, presentándose como la víctima manipulada en lugar del co-conspirador. No lo contradije. No todavía. Dejé que pensara que lo perdonaría, que lo ayudaría a construir su defensa. La verdad saldría eventualmente en declaraciones y juicios y un examen cuidadoso de la evidencia. Laura Herrera es extremadamente peligrosa, le dije a la inspectora Morales. Ha matado antes al menos 3 veces. Hombres en situaciones idénticas a esta. Tengo documentación. Carmen dio un paso adelante con artículos de periódico, notas de investigación, cronologías. La expresión de la inspectora Morales se volvió más sombría mientras leía. Hemos emitido una orden de búsqueda para Herrera y su grabación es admisible bajo las leyes de consentimiento de una parte de España. Tendremos agentes en su casa, señora Ferrer, y necesitaremos declaraciones completas de ambos. Esto va a llevar varias horas. No voy a ninguna parte, dije. Nos sentamos en esa sala de interrogatorios hasta el amanecer contando la historia una y otra vez. La versión de Rafael enfatizaba la manipulación de Laura, su naturaleza depredadora, su debilidad y arrepentimiento. Mi versión era más simple, la verdad documentada y comprobable.
A las 5 de la mañana mis hijos llegaron. Miguel, Isabel y Sofía, sus rostros pálidos de shock y miedo. Habían recibido mi mensaje sobre reunirse en la comisaría de policía y habían conducido toda la noche desde Madrid. Mamá Miguel me tomó en sus brazos. Papá llamó, dijo que algo terrible sucedió. ¿Estás bien? Por encima de su hombro vi a Rafael observándonos, su rostro lleno de remordimiento fabricado y esperanza desesperada. Estoy bien, dije, pero hay mucho que necesito contarles sobre su padre, sobre todo. Nos sentamos en una sala de conferencias todos nosotros finalmente, y les conté a mis hijos la verdad, les mostré la evidencia, los mensajes programados, las transferencias financieras, los registros médicos falsos, la historia de Laura Herrera. Observé cómo cambiaban sus rostros mientras escuchaban cómo miraban a su padre con creciente horror e incredulidad. Papá, la voz de Isabel era pequeña. ¿Es esto cierto? Rafael abrió la boca, la cerró. ¿Qué podía decir? La evidencia era abrumadora. Sus explicaciones eran extremadamente débiles. Cometí terribles errores, dijo finalmente. Fui débil, tonto, pero nunca quise lastimar realmente a tu madre. Tienen que creer eso. Programaste mensajes sobre su funeral, dijo Sofía, su voz dura. Le diste a otra mujer 800.000 euros. Intentaste hacer que mamá fuera declarada incompetente. Laura me manipuló. Eres un adulto, las manos de Miguel temblaban. Eres nuestro padre. No puedes culpar de todo a otra persona. Tomaste decisiones. Elegiste traicionar a mamá. Elegiste planear su asesinato. Nunca fue real, insistió Rafael. Solo fantasía. Basta, levanté una mano. Rafael, deja de mentirles a ti mismo, a mí. Miré a mis hijos. Su padre me quería muerta para poder comenzar una nueva vida con el dinero de su práctica y mi seguro de vida. Trajo a Laura Herrera porque necesitaba ayuda para prepararlo. Ella jugó junto a él porque vio una oportunidad para tomar todo y eliminarnos a ambos. Ambos son culpables. El grado puede diferir, pero ambos planearon matarme. El silencio llenó la sala de conferencias. Afuera el amanecer estaba rompiendo sobre Valencia, pintando el cielo de rosa y dorado. Isabel comenzó a llorar. Sofía puso su brazo alrededor de su hermana. Miguel solo miró a su padre con una expresión que nunca había visto antes. Rechazo completo. Creo, dijo Miguel lentamente, que vas a necesitar un abogado, papá, y no te vas a quedar con ninguno de nosotros mientras esperas el juicio. El rostro de Rafael se desmoronó. Miguel, por favor. No, mi hijo se puso de pie. Intentaste matar a nuestra madre. No hay vuelta atrás después de eso. La inspectora Morales apareció en la puerta. Aproximadamente 2 horas después del incidente localizamos a Laura Herrera cuando intentaba abordar un vuelo a Lisboa. La tenemos bajo custodia. El alivio me inundó con tanta intensidad que tuve que sentarme. Está pidiendo un abogado, continuó la inspectora, pero también está haciendo declaraciones tratando de llegar a un acuerdo. Afirma que usted asintió hacia Rafael, fue el planificador principal, que ella era solo una consultora que se vio envuelta en algo más grande de lo que esperaba. Por supuesto que lo estaba haciendo. Laura Herrera era una sobreviviente y los sobrevivientes arrojaban a otros bajo el autobús cuando era necesario. Necesitaremos más declaraciones, dijo la inspectora Morales. De todos ustedes. Esta va a ser una investigación larga. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Meses, tal vez más. Estamos viendo conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, fraude, malversación. La lista sigue creciendo. Me miró con algo parecido al respeto. Señora Ferrer hizo un trabajo increíble reuniendo esta evidencia. La mayoría de las víctimas nunca lo ven venir. No soy la mayoría de las víctimas, dije en voz baja. Twist 4. Cuando los oficiales llevaron a Rafael a otra sala para más interrogatorios, él se inclinó cerca de mí. Elena, hay algo que debes saber. Hace 2 semanas comencé a sospechar que Laura planeaba matarme después. Encontré correos electrónicos en su computadora cuando estaba en el baño. Estaba contactando a un inspector de seguros, preparando documentos. Me di cuenta de que sería el próximo. ¿Y aún así seguiste adelante con su plan?, pregunté incrédula. Estaba tratando de ganar tiempo, de averiguar cómo salir. Sus ojos suplicaban comprensión. Tenía miedo. Pensé que podría controlarla, superarla en inteligencia. Nunca pensé que vendría tras nosotros tan pronto. Pero tampoco la detuviste. No me advertiste. No fuiste a la policía. Rafael bajó la mirada. Como dije, soy un cobarde. Para las 7 de la mañana finalmente se nos permitió irnos. Miguel ofreció llevarme a casa, pero me negué.
Necesitaba ver mi casa, mi hogar a la luz del día. Necesitaba reclamarlo de la violencia que lo había invadido anoche. Rafael estaba siendo retenido para más interrogatorios. Eventualmente sería acusado. La evidencia era demasiado fuerte. Su abogado argumentaría manipulación, capacidad disminuida, cualquier cosa para reducir su sentencia, pero iría a prisión. Estaba segura de eso. Laura Herrera lucharía más duro. Tenía experiencia con investigaciones con la construcción de narrativas, pero esta vez había dejado demasiados testigos, demasiada evidencia. La grabación de Carmen era condenatoria. Mi testimonio era detallado y creíble. Y lo más importante, se había vuelto arrogante. Había subestimado a una bibliotecaria de 66 años y pagó el precio. Conduje sola a casa por calles que había conocido durante 41 años, pasando la cafetería y la librería y el taller de reparaciones de Mateo donde todo había comenzado. La casa estaba rodeada de cinta policial. Los oficiales todavía estaban procesando la escena, fotografiando la ventana rota, recolectando evidencia, documentando la irrupción de Laura. Me paré en la acera y miré mi casa, nuestra casa. El lugar donde había criado a 3 hijos, celebrado 41 aniversarios, vivido una vida que pensaba que era segura y predecible. Señora Ferrer, se acercó un joven oficial. Casi hemos terminado aquí. Debería poder volver a entrar para esta tarde. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse hasta entonces? Averiguaré algo. Señora, él vaciló. Por lo que vale, usted es la persona más valiente que he conocido. Lo que hizo anoche, llamar a su amiga, grabar todo, lanzar ese café. Salvó su propia vida y probablemente también la de su marido. Él ya no es mi marido, dije. No de ninguna manera que importe. Me alejé de esa casa, volví a subir a mi auto y conduje a los jardines del Turia, el mismo banco donde me había sentado ayer tratando de darle sentido al caos. La bahía estaba tranquila esta mañana, reflejando el amanecer. Hermosa, pacífica, engañosa en su tranquilidad, justo como mi matrimonio había sido. Mi teléfono sonó un número que no reconocí. Hola, señora Ferrer. Soy el abogado Antonio Vega. Represento a su marido. No tengo nada que decirle. Entiendo, pero quería que supiera que Rafael quiere declararse culpable. Está preparado para cooperar completamente con la Fiscalía, testificar contra Laura Herrera y aceptar cualquier sentencia que determine el tribunal. Me alegro por él. También quiere que sepa que lo siente y que sabe que no merece perdón. Tiene razón, no lo merece. También quiere que sepa que me ha instruido para asegurarme de que usted conserve todos los bienes matrimoniales, la casa, los ingresos de la venta de la práctica, todo. No va a pelear con usted sobre el divorcio o el acuerdo de propiedad. Me reí un sonido sin humor. Qué generoso. Me dará lo que ya es mío mientras va a prisión por intentar matarme. Señora Ferrer, dígale a Rafael que lo siento no es suficiente. Dígale que 41 años de engaño no pueden borrarse con una declaración de culpabilidad. Y dígale que espero que viva una vida muy larga en prisión, pensando cada día en lo que tiró por la borda. Colgué. El sol estaba completamente arriba ahora, calentando la mañana de octubre. A mi alrededor Valencia se estaba despertando. Corredores en el camino, perros siendo paseados, el ritmo ordinario de la vida, continuando a pesar de los extraordinarios eventos de las últimas 48 horas. Había sobrevivido. A través de la inteligencia, el coraje y el rechazo a ser la víctima que todos asumieron que sería. Pero la supervivencia era solo el comienzo. Ahora venía la parte difícil. Reconstruir una vida a partir de los escombros de una mentira de 41 años. 3 meses después me paré en la sala del tribunal y vi a Laura Herrera recibir su sentencia: 25 años por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, fraude y una lista de otros cargos que le tomó al juez 5 minutos leer en voz alta. Había luchado hasta el final sus abogados construyendo defensas elaboradas, pero la grabación de Carmen había sido irrefutable. Mi testimonio había sido inquebrantable. Y cuando los investigadores profundizaron más en esas 3 muertes anteriores, encontraron patrones, irregularidades financieras, tiempos sospechosos, testigos que habían tenido miedo de hablar antes. Laura Herrera probablemente moriría en prisión. Me miró mientras los alguaciles se la llevaban su rostro, una máscara de furia fría. Encontré su mirada sin pestañear. Me había subestimado, y ese error le había costado todo. La sentencia de Rafael había sido más tranquila, más triste. 12 años por conspiración para cometer asesinatos reducidos debido a su cooperación y declaración de culpabilidad. Su abogado había argumentado que había sido manipulado, que Laura había sido la arquitecta principal del complot.
Twist Sync, para sorpresa de todos, Rafael pidió hablar antes de la sentencia. Quiero que quede claro, dijo mirando directamente al juez, que a pesar de lo que ha argumentado mi abogado, yo fui un participante completamente consciente en este plan. Fue mi idea inicialmente contactar a Laura Herrera. Fui yo quien falsificó los registros médicos. Fui yo quien primero sugirió que la muerte de mi esposa sería la solución más limpia para mis problemas financieros. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Su abogado parecía horrorizado tratando de callarlo, pero Rafael continuó. He vivido una vida de cobardía escondiendo mis verdaderos sentimientos, mis deseos, mis frustraciones detrás de una fachada de matrimonio perfecto. La verdad es que he sido infeliz durante años. Resentido, me sentí atrapado, y en lugar de tener la decencia y el coraje de pedirle el divorcio a Elena, conspiré para matarla. Miró hacia donde yo estaba sentada con nuestros hijos. No merezco perdón, no merezco clemencia. Laura Herrera puede haber sido una depredadora que se aprovechó de mi debilidad, pero yo invité al depredador a entrar, y por eso aceptaré cualquier sentencia que este tribunal considere apropiada. El juez no fue indulgente. Usted es un hombre de 68 años, dijo desde el estrado mirando a Rafael con disgusto apenas contenido. Un profesional, un padre y un abuelo. Usted eligió participar en un complot para asesinar a su esposa de 41 años, en lugar de tener una conversación honesta sobre el divorcio. Esa elección revela una profunda bancarrota moral, independientemente de quién inició el plan. Mis hijos asistieron a su sentencia. Se sentaron detrás de mí silenciosos, su apoyo una presencia física a mi espalda. Cuando Rafael se volvió para mirarnos antes de ser llevado, ninguno de ellos encontró sus ojos. El divorcio se había finalizado hace 2 semanas. Me quedé con la casa, las cuentas de jubilación y mi parte de los ingresos de la venta de la práctica dental después de que el administrador designado por el tribunal cerrara la venta en marzo de 2025. El abogado de Rafael había cumplido su promesa. Rafael no impugnó nada. Quizás realmente se sentía culpable, o tal vez simplemente había reconocido que luchar solo empeoraría las cosas. No me importaba cuál. Hoy me estaba reuniendo con la agente inmobiliaria. La casa en el Carmen era demasiado grande para una persona demasiado llena de fantasmas y recuerdos rotos. Decidí venderla y comprar algo más pequeño. Quizás un apartamento con vista a la ciudad de las artes y las ciencias, algo que fuera completamente mío, no contaminado por el pasado. Señora Ferrer, la agente, una mujer llamada Teresa Martínez, me sonrió desde el otro lado de su escritorio. Tengo excelentes noticias. Hemos recibido 3 ofertas por su propiedad, todas por encima del precio pedido. El mercado está muy fuerte en este momento. Revisamos las ofertas juntas. Una era de una familia joven, una pareja con 2 hijos. Su carta estaba llena de emoción por criar a sus hijos en el vecindario. Pensé en Miguel, Isabel y Sofía jugando en ese patio trasero, trepando al viejo árbol de magnolia, aprendiendo a andar en bicicleta en la tranquila calle. Esta, dije señalando la oferta de la joven familia. Aceptaré esta. En realidad es la más baja de las 3 ofertas, señaló Teresa suavemente. Lo sé, pero amarán la casa como merece ser amada. Eso importa más que 20.000 euros extra. Teresa sonrió. Tiene un corazón amable, señora Ferrer. Pensé en eso mientras conducía a casa, a la casa que pronto pertenecería a alguien más. Amable no era la palabra que la mayoría de la gente había estado usando para describirme últimamente. Las noticias locales habían cubierto el juicio extensamente, pintándome como una heroína o una víctima, dependiendo del medio. Mi historia había sido recogida a nivel nacional. Mujer burla el complot de asesinato de su marido, apareció en el país. Un productor de un podcast de crímenes reales había llamado 3 veces. Rechacé todas las solicitudes de entrevista. Esta no era una historia que quisiera contar para entretenimiento. Era mi vida, mi dolor, mi supervivencia. No le debía a nadie más acceso a ella. Mateo Sánchez había sido uno de los pocos puntos brillantes en las secuelas. Había testificado en ambos juicios explicando cómo había encontrado los mensajes programados, cómo había sabido inmediatamente que algo estaba mal. Su testimonio había sido crucial. Estableció la línea de tiempo, probó la premeditación. Me salvaste la vida, le dije después. Te salvaste tu propia vida, me corrigió. Yo solo te di información. Todo lo demás, la investigación, la recopilación de pruebas, la confrontación, eso fue todo tuyo. Tenía razón, por supuesto.
Pero había aprendido algo importante durante estos 3 meses. No sobrevives solo. La ayuda de Carmen había sido invaluable. La advertencia de Mateo había sido esencial. El apoyo de mis hijos me había mantenido con los pies en la tierra cuando todo se sentía surrealista e imposible. La comunidad importaba, la conexión importaba. Y había pasado 41 años en un matrimonio que me había aislado, me había hecho más pequeña, me había convencido de que la aprobación de Rafael era todo lo que necesitaba. Nunca más. Entré en la casa de El Carmen una última vez. Mañana vendrían los de la mudanza. La próxima semana entregaría las llaves a esa joven familia y sus sueños. Dentro la casa estaba casi vacía. Cajas alineaban los pasillos muebles cubiertos con sábanas. Había guardado muy poco fotografías de mis hijos, libros, de los que no podía separarme algunas piezas que mi madre me había dejado. Todo lo demás iba a la caridad o a los niños. No quería nada que me recordara a Rafael. Mi teléfono sonó. Isabel, mamá, ¿estás en casa? Estamos afuera. Mis 3 hijos estaban de pie en el porche. Miguel con su esposa Ana. Isabel sola después de su reciente divorcio. Sofía con su novia Marta. Pensamos que podrías necesitar compañía en tu última noche aquí, dijo Miguel. Y trajimos suministros para una cena de despedida adecuada, agregó Sofía. Cocinamos juntos en la cocina donde Laura Herrera había amenazado nuestras vidas. Comimos en la mesa del comedor donde había servido 10,000 comidas familiares, donde Rafael había fingido que todo era normal mientras planeaba mi muerte. Bebimos vino y contamos historias, buenos recuerdos de antes de que todo se hiciera añicos, porque esos recuerdos merecen ser preservados incluso si el matrimonio en sí había sido una mentira. ¿Recuerdas cuando papá intentó instalar ese ventilador de techo?, preguntó Isabel riendo. Y se cayó en medio de la cena y él insistió en que lo había hecho correctamente, que el techo era defectuoso, agregó Miguel. Todos nos reímos, pero había dolor debajo del humor. Dolor por lo que habíamos perdido, por el padre que pensaban que conocían, por la unidad familiar que había parecido tan sólida y se reveló construida sobre arena. Lo siento, dije en voz baja. Lamento no haberlo visto antes, haberles dejado creer a todos que todo estaba bien durante tanto tiempo. Mamá, no. Sofía extendió la mano a través de la mesa, tomó la mía. No nos dejaste creer nada. Él nos mintió a todos durante años, probablemente. No eres responsable de su engaño, pero debería haber... ¿Qué? ¿Leerle la mente? ¿Monitorear cada una de sus acciones? Miguel negó con la cabeza. Confiaste en tu marido. Eso no es un fracaso, mamá. Eso es lo que se supone que debe ser el matrimonio. Él es quien traicionó esa confianza. Eres la persona más valiente que conozco, dijo Isabel, sus ojos brillantes, con lágrimas no derramadas. Cuando descubriste lo que estaba planeando, no te derrumbaste, no huiste, luchaste, reuniste evidencia, los superaste a ambos en inteligencia y sobreviviste. Eres nuestra heroína, mamá. Me permití llorar entonces las primeras lágrimas reales que había derramado desde esa noche de octubre cuando todo cambió. Mis hijos me rodearon sosteniéndome, dejándome liberar meses de miedo y dolor y rabia. Pensé que estaría devastada, admití, perdiendo el matrimonio, perdiendo la casa, perdiendo la vida que había construido. Pero no lo estoy. Estoy aliviada. Es terrible eso. Es honesto, dijo Ana suavemente. Y la honestidad es lo que mereces ahora después de 41 años de mentiras. Nos quedamos despiertos hasta tarde, mucho después de que normalmente nos hubiéramos ido a la cama. Jugamos a las cartas, un juego que habíamos jugado como familia durante décadas, y bebimos demasiado vino y nos reímos hasta llorar. Y por primera vez en meses me sentí ligera, libre. A medianoche, mientras mis hijos se preparaban para irse, Miguel me llevó a un lado. Fui a ver a papá la semana pasada, dijo en voz baja. Me puse rígida. No necesitas mi permiso. Lo sé, pero quería que lo supieras, parecía incómodo. No lo está pasando bien. La prisión es dura para él. Ha perdido peso. Parece viejo. Es viejo. Ambos lo somos. Preguntó por ti. Si estabas bien, si habías encontrado un lugar nuevo. Miguel encontró mis ojos. No le dije nada. Le dije que te estaba yendo bien, que estabas avanzando. Lloró. Bien. Mamá, no. Sé que quieres que sienta lástima por él, que lo perdone. Pero no puedo. Tal vez algún día, pero no ahora. No cuando todavía me despierto a veces y me pregunto si realmente lo habría hecho. Si me habría sostenido mientras moría sabiendo que me había matado.
Miguel me abrazó con fuerza. No tienes que perdonarlo. Solo quería que supieras que está sufriendo, que sabe lo que perdió. Después de que se fueron, recorrí la casa vacía una última vez. Cada habitación contenía recuerdos, cumpleaños y navidades y martes ordinarios. Había sido feliz aquí una vez, o había pensado que era feliz, que tal vez equivalía a lo mismo. Pero la felicidad construida sobre mentiras no es real, y yo había terminado con todo lo que no fuera real. Pasé mi última noche en la casa durmiendo en un colchón de aire en el dormitorio principal rodeada de cajas. Y cuando el amanecer rompió sobre Valencia me sentí lista. Lista para irme, lista para empezar de nuevo. Lista para ser Elena Ferrer, no la esposa de Rafael o la sobreviviente del complot de asesinato, sino simplemente yo misma, quien quiera que resultara ser. Los de la mudanza llegaron a las 8. Al mediodía la casa estaba vacía. A las 14:00 había entregado las llaves a Teresa Martínez y me había alejado sin mirar atrás. Mi nuevo apartamento estaba en el centro, en un edificio renovado cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, más pequeño que la casa, solo 2 dormitorios, uno para mí y uno para los invitados, pero las ventanas daban a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el espacio se sentía como posibilidad. Carmen me ayudó a desempacar charlando sobre chismes de la biblioteca y la próxima boda de su hija. Mateo pasó con un regalo de inauguración de la casa. Un nuevo portátil de última generación ya configurado y listo para usar. Para tu próxima investigación, bromeó. No habrá una próxima investigación, le aseguré. He terminado con los misterios. Pero eso no era del todo cierto, porque el mayor misterio permanecía. ¿Quién era yo ahora que no era la esposa de Rafael? Ahora que no tenía que ser complaciente, cuidadosa, pequeña. Durante las siguientes semanas comencé a averiguarlo. Me uní a un club de lectura, uno real. No la reunión social educada a la que había asistido antes, sino un grupo que leía libros desafiantes y tenía discusiones apasionadas, a veces acaloradas. Comencé la formación como profesora de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca ayudando a Carmen con programas de alfabetización digital para personas mayores. Salí tentativamente un profesor retirado que conocí en la librería. Un viudo del club de lectura. Nada serio, nada que requiriera promesas o compromisos, solo conversación y compañía en mis términos. Descubrí que me gustaba vivir sola. Me gustaba tomar decisiones sin consultar a nadie. Me gustaba cenar a las 9:00, si quería o no cenar en absoluto. Me gustaba el silencio y la soledad y la libertad de ser exactamente quien era, sin editarme a mí misma. 6 meses después de la sentencia de Laura, recibí una carta reenviada por mi abogado. Era de Rafael, escrita desde la prisión federal en Teruel, donde estaba cumpliendo su sentencia. Casi la tiré sin abrir, pero la curiosidad, la misma cualidad que me había salvado la vida, me hizo leerla. Querida Elena, no espero que respondas a esto. Ni siquiera sé si lo leerás, pero necesito decir algunas cosas, aunque sea al vacío. Fui un tonto, un cobarde, un hombre egoísta que tiró todo lo valioso por una fantasía. Me dije a mí mismo que era infeliz, que merecía más, que tú no me entendías. Pero la verdad es más simple y más fea. Estaba aburrido. Y en lugar de lidiar con eso, honestamente destruí nuestra vida. Siempre fuiste la fuerte. Lo veo ahora. Criaste a nuestros hijos mientras yo me centraba en mi carrera. Mantuviste nuestro hogar, nuestras conexiones sociales, nuestros lazos familiares. Eras el fundamento de todo lo bueno en mi vida. Y estaba planeando matarte en lugar de tener una conversación honesta sobre lo que necesitaba. Pienso en eso todos los días aquí, en lo cerca que estuve del asesinato, en lo que habría perdido. No solo mi libertad, sino mi alma. Laura me manipuló, pero yo la dejé. Quería creer sus promesas porque me permitían evitar la responsabilidad. Eso está en mí. Todo ello. Espero que seas feliz, Elena. Espero que estés construyendo una vida que te haga sentir tan libre y viva como mereces sentirte. Espero que algún día nuestros hijos puedan perdonarme aunque no lo merezco. Y espero que sepas que lo que hiciste, luchar, sobrevivir, negarte a ser una víctima, eso tomó más coraje del que he tenido en toda mi vida. Lo siento por todo, Rafael. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. No respondí. No lo perdoné, pero reconocí sus palabras, su arrepentimiento, su reconocimiento de lo que había hecho. Y luego seguí adelante porque esa era la verdadera victoria. No el juicio, no la sentencia, ni siquiera la supervivencia.
La victoria era construir una vida tan plena y satisfactoria que la ausencia de Rafael no dejaba un agujero. La victoria era descubrir que a los 66 años era más fuerte, más valiente y más capaz de lo que jamás había sabido. Un año después de esa noche de octubre, cuando todo cambió, me paré en mi balcón con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, y vi el atardecer pintar el agua de oro y rojo. El aire olía a sal y posibilidad. Abajo Valencia bullía de vida. Turistas y lugareños, estudiantes y artistas, el hermoso caos de una ciudad en movimiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Cena mañana. Quiero que conozcas a los padres de Marta. Sonreí y respondí. Me encantaría. Detrás de mí mi apartamento estaba cálido y acogedor, lleno de libros que amaba y fotografías de personas que importaban. Era pequeño pero mío. Cada centímetro reflejaba mis elecciones, mi gusto, mi vida. Sin secretos, sin mentiras, sin compromisos que me hicieran más pequeña. A los 66 años había aprendido la lección más importante de mi vida. Sobrevivir no se trata solo de mantenerse con vida. Se trata de negarse a dejar que nadie, incluso alguien a quien has amado durante 41 años, defina quién eres o cuánto vales. Había pasado décadas siendo subestimada, siendo vista como la esposa tranquila, la bibliotecaria servicial, la mujer agradable que nunca hacía olas. Y cuando más importaba esa subestimación, había sido mi mejor arma. Porque mientras Rafael y Laura planeaban mi muerte, yo planeaba mi supervivencia. Mientras se felicitaban por su astucia, yo estaba 3 pasos por delante. Mientras pensaban que habían ganado, yo tenía el control. La edad no es debilidad. La experiencia no es obsolescencia. Y una mujer que ha vivido 66 años ha aprendido cosas sobre paciencia, persistencia y poder que la arrogancia juvenil nunca podrá comprender. Sobreviví porque me negué a ser la víctima que asumieron que sería. Sobreviví porque era más inteligente, más dura y más ingeniosa de lo que me dieron crédito. Sobreviví porque había pasado toda una vida observando, aprendiendo, preparándome para desafíos que ni siquiera sabía que vendrían. Y ahora de pie en mi propio espacio, viviendo mi propia vida sin responder a nadie más que a mí misma, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El sol se puso sobre la ciudad de las artes y las ciencias y lo observé sin miedo, sin arrepentimiento, sin nada más que gratitud por la segunda oportunidad por la que había luchado tan duramente. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevos capítulos, en una historia que finalmente era verdaderamente mía. Pero esta noche era simplemente Elena Ferrer, 66 años más sabia que nunca, y finalmente completamente libre.